Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos al Ministerio Internacional del Dios Vivo, al conocimiento de las cosas espirituales. Cuando nosotros hablamos de las cosas espirituales, estamos hablando de las cosas de Dios. Nosotros sabemos que las cosas espirituales es un beneficio que Dios tenía preparado para su pueblo, para sus hijos, para sus escogidos, para sus herederos. Entonces, en el tiempo del fin, venían las revelaciones que Dios tenía para sus escogidos. Sabemos perfectamente que la sabiduría es lo más grande de Dios. De hecho, en esta oportunidad, el título de la enseñanza es la sabiduría. La sabiduría es algo tan sencillo. Lo que sucede es que cuando los líderes religiosos le enseñaron al pueblo lo que ellos quisieron, les hicieron creer que la sabiduría para el oyente, para el creyente, era algo inalcanzable y que solo lo podían tener los líderes. En el catolicismo se pensaba que solo el sacerdote podía tener la sabiduría de Dios porque había estudiado 15, 18, 25, 33 años. Y no es así. La sabiduría es algo tan sencillo que se resume solo con el saber. El conocimiento es la sabiduría. Cuando usted sabe las cosas de Dios, usted tiene la sabiduría de Dios. ¿Qué es tener la sabiduría de Dios? Saber que las cosas materiales fueron hechas de las espirituales. Primero se hizo lo que no se veía y luego lo que se ve. Digo, porque Dios creó los cielos y la tierra. Ese fue el principio. Pero ciertamente los cielos es una posición en el conocimiento, una posición en la sabiduría espiritual. Esos son los cielos. Y la tierra es un desconocimiento de las cosas del espíritu. Las tinieblas es lo mismo. Las tinieblas es el desconocimiento, la ignorancia de las cosas celestiales. Entonces, nosotros ahora tenemos la sabiduría de Dios porque sabemos las cosas del Espíritu. Al saber nosotros las cosas del Espíritu y tener el conocimiento de Dios, vamos a tener una forma diferente de vida, una forma nueva de vivir, porque las cosas para nosotros ya no son las que eran antes. El cielo que nosotros nos enseñaron los religiosos, las doctrinas, es el cielo con una ilusión de lo que se ve. Ahora que nosotros sabemos que los cielos o el cielo es una posición en el saber las cosas de Dios, entonces ya vamos a tener una forma diferente de ver la vida. Por eso era que Jesús predicaba las cosas del Espíritu para una vida nueva. Ahora es bien sencillo de entenderlo. O sea que aquel que oye la predicación de Jesús de Nazaret con el entendimiento correcto del Espíritu va a tener una vida nueva. Hace 2000 años no la podían tener porque no tenían el entendimiento. Entonces, ahora nosotros estamos viendo, leyendo el Evangelio de Jesús de Nazaret con el entendimiento espiritual. Es bien sencillo. El entendimiento espiritual produce hijos. Jesús de Nazaret decía esto, que todo aquel a quien vino la Escritura es llamado hijo de Dios. A todo aquel que vino la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra produce hijos de Dios. Para recordar esto, es necesario ir allá a Juan, en el capítulo 10.
Jesús le pregunta a los fariseos, a los religiosos de aquel tiempo: ¿por cuál de las obras me apedreáis? Por buena obra no te apedreamos, sino por una blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. ¿Acaso no les dije yo en la escritura, vosotros sois dioses? Y si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra, y la palabra no puede ser quebrantada. Entonces, quiere decir que la predicación de Jesús de Nazaret, lo que los judíos llamaban blasfemia, producía hijos de Dios, porque llamó dioses aquellos a quien vino la palabra. Y un Dios es un hijo de Dios. Los ejemplos son bien claros. Entonces, ahora nosotros nos damos cuenta que la palabra que predicó Jesús de Nazaret con la sabiduría de Dios produce hijos. Y esto es algo muy importante. La religión no produce hijos de Dios. Póngase a pensar usted que en ningún momento ninguna religión le dice a usted que es un hijo de Dios. No, las religiones dicen que son pecadores, personas separadas de Dios, luchando por alcanzar la unidad con Dios. Pero la religión no produce hijos de Dios, porque la enseñanza no es la verdadera. Entonces mueren, terminan frustrados, fracasados en la religión. Nadie alcanza la certeza de ser hijo de Dios. La certeza de que usted, hijo de Dios, es un hijo de Dios, la alcanza únicamente con estas palabras del Espíritu. Porque ya como hijo de Dios, con esa certeza, usted comienza a ver la herencia que es para usted. Entonces, la sabiduría es simplemente saber la forma correcta en la que Jesús de Nazaret predicó. O sea que es la misma predicación. No se le está quitando ni se le está poniendo. Simplemente se está entendiendo. Les decía, se llama la sabiduría, la enseñanza para hoy. Vamos a ir rápidamente entonces al libro a los Efesios, que Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 17 y 18. Y dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. ¿Qué es lo que dice? Para que sepamos, para que sepáis, para saber. Entonces dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiere decir que la sabiduría de Dios, las palabras del Espíritu, nos enseñan cuál es la herencia que nosotros íbamos a recibir, dice Pablo. Pablo escribió esto, pero la verdadera enseñanza del Espíritu no se había dado. Se está dando hoy el entendimiento de la predicación que dio Pablo, el entendimiento de la predicación que trajo Jesús de Nazaret. Pablo predica lo que aprendió de Jesús. Entonces quiere decir que Jesús es el primogénito, el primer hijo de Dios. Entonces, Jesús de Nazaret fue hijo de Dios por lo que él tenía en su cabeza, por lo que él conocía. Y esa es la misma sabiduría que tiene usted hoy en día. Entonces, ahora entendemos por qué este evangelio es muy importante. Si usted termina a medias, oiga bien, la palabra suena controversial, pero si usted deja de escuchar esta predicación, usted está cerrando su oído a la sabiduría de Dios, a las cosas más excelentes de Dios. Y esto depende de que lo crea.
Si no lo cree, usted ni siquiera comienza a oírlo. Comienza a escuchar unos 5 minutos y para la enseñanza. O sea, se niega a oírla, se niega a querer entenderla. ¿Por qué? Porque el entendimiento nadie lo tiene. El entendimiento viene a raíz de que va oyendo. Entonces ahora sabemos que la sabiduría de Dios es algo tan sencillo como saber verdaderamente cómo se tenía que interpretar el Evangelio de Jesús de Nazaret. Vamos a continuar entonces con primera carta el libro a los Hebreos en el capítulo 8, versos 10 y 11. 8, 10 y 11 dice así, de los Hebreos: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Note bien, cuando el entendimiento del Espíritu ya está en la mente de los que están leyendo, Israel significa pueblo escogido de Dios. Pero no estamos hablando de Israel, el pueblo físico, allá donde hay guerras, donde hay bombardeos, allá donde caminó Jesús de Nazaret hace 2000 años. No, está hablando de la casa de Israel, el pueblo escogido de Dios espiritualmente. Un pueblo que se escogió en base a la enseñanza de la gracia, en base a la transformación. Ese es el Israel de Dios, el pueblo escogido de Dios. Aquel Israel que aparece en el mapa, aquel que es una tierra donde se puede llegar simple y sencillamente en un avión, pagando el boleto, por supuesto. Usted aterriza en Israel, pero aquí no está hablando de ese Israel. Seguimos leyendo. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Hace 8 días hablábamos cuál es el templo de Dios, donde Dios habita. Entonces las leyes que Dios iba a poner en la mente de ese pueblo no eran las leyes que le dio a Moisés, sino son unas normas espirituales. Seguimos leyendo. Entonces dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Corazón es mente, no es el corazón que bombea sangre. Aquí estamos corrigiendo ya las cosas. Las cosas espirituales son cosas nuevas. Por eso dice allá, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, para ser nueva criatura. Entonces dice, en su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. El pueblo de Israel, donde vino Jesús de Nazaret, que era el pueblo físico, ellos nunca conocieron ni a Jesús de Nazaret como hijo de Dios, porque si no, no lo hubieran matado. Entonces, quiere decir que aquí no está hablando de ese Israel, no está hablando de ese tiempo, sino está hablando cuando Dios revele los misterios espirituales a su iglesia. Entonces, allá decía Pablo que entonces íbamos a conocer cuál era la esperanza de la herencia a que Él nos había llamado. Eso es lo que usted está conociendo. Y es bien sencillo de verlo. ¿Por qué? Conforme a lo que está escrito. Entonces, eso significa que cuando usted tiene la sabiduría de Dios, usted sabe, simple y sencillamente. Por eso en Isaías dice que el camino de santidad, hasta por muy torpe que uno sea, no se extraviará, dice. O sea que aquí no necesita ser muy inteligente. No,
La sabiduría de Dios es bien sencilla. Solo saber que las cosas que le enseñaron, físicas, materiales, carnales, no eran, porque esas se ven. Las cosas que no se ven son las que usted oye a través de una predicación, de la locura de la predicación. Porque para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque ya vamos a hablar de lo que es el poder de Dios. No es el poder que la gente se ha imaginado. El poder que vieron en Jesús de Nazaret, que podía caminar en el agua, que convirtió el agua en vino, que de 5 panes y 2 peces le dio de comer a 5,000 gentes. De ese poder no habla. Habla del poder que con el saber, con la sabiduría de Dios, usted puede hacer cualquier cosa para cambiar su vida, para tener una vida nueva. ¿Por qué? Porque son las palabras que pueden dar vida nueva. Por eso decía Jesús, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Más claro. Es lo mismo que había leído usted por años, que le habían enseñado un montón de veces, pero no era la forma correcta. Ahora está entendiendo la forma correcta. Entonces, vamos a leer algo bien importante en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 2, versos del 6 en adelante. Y ahora que leamos, vamos a entender bien lo que no se podía entender. ¿Por qué? Porque se iba a entender hasta que viniera el conocimiento de las cosas espirituales. Vamos a leer entonces, y lo voy a leer despacio para que vayamos viendo claro cómo es que funciona esto. Y dice así. Hay un subtítulo antes del verso 6. Y dice, la revelación por el Espíritu de Dios. O sea, esto solo se iba a poder entender cuando usted tuviera ya el conocimiento de las cosas espirituales, del Evangelio del Espíritu. Cuando aparece el ministerio internacional del Dios vivo. En otro lado no le van a predicar esto. Ahora bien, dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, esa sabiduría es simple y sencillamente saber las cosas del Espíritu. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablaba de la sabiduría carnal. Hablaba de la sabiduría que tienen los mal llamados apóstoles, que ahora cualquiera que abre una casa de 4 paredes se llama apóstol, comienza a predicar, comienza a manejar las cosas religiosamente con conocimientos carnales. Y por eso encuentra usted un sinfín, cualquiera se llama apóstol. Y dice así, los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Con quién habla? Con los espirituales, con los que entienden. Entonces dice, la cual Dios preparó antes de los siglos para nuestra gloria. La tenía preparada, pero en el tiempo de fin la sacó como herencia. Es lo que estamos oyendo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quién era el Señor de gloria? Al único que en la historia han crucificado. Quiere decir que aquellos no tenían esta sabiduría, si no, no lo hubieran crucificado. Hubieran entendido que en la boca de Él había vida nueva, había vida eterna, habían palabras del Espíritu
que era el conocimiento de Dios en su cabeza. No, lo mataron porque no le creyeron, decían que blasfemaba. Si no creían que él fuera hijo de Dios, menos iban a creer que ellos también fueran hijos. Y hoy en día, usted le pregunta a cualquiera y dice, sí, él es hijo de Dios. Ahora, ¿por qué no puede ser entonces uno hijo de Dios? Porque no tiene el entendimiento. Al tener el entendimiento, entonces viene a ser hijo de Dios. Seguimos leyendo. Dice, si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, aquí comienza ya la revelación. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿De qué estamos hablando? De la sabiduría espiritual, porque dice que ojo no vio, ni oído oyó. Todo aquello lo vieron. Si para que lo vieran era que Moisés abrió el mar por la mitad. Lo vieron. Que Jesús caminó en el agua. Lo vieron. Y aquí dice que esa sabiduría era cosa que ojo no había visto. Entonces no es lo que predican los religiosos. Los religiosos se desgalían hablándole de que Jesús multiplicó, que Jesús sanó, que Jesús convirtió. Pero la sabiduría espiritual dice que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en mente de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, estas palabras que usted está oyendo es la sabiduría de Dios. Sigue diciendo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire lo que usted está oyendo. Digo, mire, porque es con los ojos del Espíritu, con los ojos del entendimiento. Lo que Pablo dijo allá en los primeros versículos que leímos. Ruego para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. Es bien sencillo. Ahora le encontramos sentido a todo lo que leemos. ¿Por qué? Por la predicación de las cosas del Espíritu. Seguimos leyendo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí está bien claro. Cuando Dios da a conocer su sabiduría, conocemos las cosas de Dios. Allá se conocieron las cosas del hombre, por el Espíritu del hombre que está en él. Pero aquí son las cosas de Dios. Entonces sigue diciendo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora entendemos qué es lo que Dios nos ha concedido. La herencia. El Evangelio del Espíritu, una vida nueva. Cuando usted tiene cosas nuevas en su cabeza, también va a tener una vida nueva, una forma nueva de comportarse. Usted es una nueva criatura y va entendiendo las cosas perfectamente. Entonces, les hablaba hace 15 días de que las mentes reprobadas, las que no son las mentes de Dios, son las que Dios entrega a esas pasiones vergonzosas. Volvemos a tocar el punto. ¿Por qué? Porque habrán señales cuando esto fuera hombre con hombre, mujer con mujer. Es más, hay personas que ya dicen que se sienten gatos, que se sienten pájaros, que se sienten y que la sociedad los acepta. Pero bueno, esto no es lo que estamos hablando. Estamos hablando que hay señales para que entienda que la sabiduría de Dios ya está siendo predicada aquí. Sigue diciendo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, oiga bien, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí no hay jactancia, aquí no hay prepotencia, aquí no hay nada de lo carnal. Simple y sencillamente a usted Dios le dio la facultad, el don de poder entender las cosas del Espíritu, y usted puede juzgar todas las cosas para su beneficio. Es bien sencillo. Entonces vamos a terminar con el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Una pregunta. ¿Cómo es que nosotros ahora con lo espiritual conocemos la mente del Señor? La mente de Jesús de Nazaret. Ahora entendemos por qué Él era hijo. Por qué Él dijo las cosas que dijo. Dijo, voy pues a preparar lugar. Voy a la casa de mi Padre, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Para que ustedes y yo seamos uno, como yo y mi Padre somos uno. Yo soy el buen pastor, el que su vida da por las ovejas. Tengo ovejas de otro redil, las cuales debo traer. Todo eso usted lo aprendió aquí. ¿Cómo entender las cosas que Jesús predicaba? ¿Cómo entender que Jesús ofrecía una vida nueva? Y claro, Él la predicó, que no le entendieron, porque esas mismas son las que estamos nosotros sacando. Por eso habla de la historia de que un hombre sabio saca cosas nuevas y cosas viejas de un cofre. Y puede diferenciar las dos perfectamente, las nuevas y las viejas. Como dice ella, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Una pregunta. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué era lo que Jesús de Nazaret tenía en su cabeza, en su mente? Se recuerda cuando Él dijo que Él hablaba de su cuerpo. No estaba hablando de su cuerpo, el que clavaron, el que lastimaron, el que ayunó 40 días. No, cuando Él hablaba de su cuerpo era de la iglesia. Ahí en Colosenses dice, en Efesios, a su cuerpo, la cual es la iglesia, y lo dio por cabeza, dice, a todo principado y potestad. Lo dio a su iglesia, la cual es su cuerpo. O sea que el cuerpo que Jesús hablaba cuando destruyó el templo y iba a levantar uno en 3 días, era de su iglesia, de su cuerpo. Ahora vemos entonces que no hay nada de Dios en 4 paredes. Está en su cabeza, en su mente, la predicación de hoy. Así pues, entonces concluimos. Saber cuáles son las cosas espirituales, como saber qué es el corazón, qué son los cielos, qué son los ojos, qué es el cuerpo, qué es la luz, qué es el entendimiento. Eso usted lo sabe aquí. La luz no es esa que alumbra. La luz es un conocimiento, un evangelio, una palabra que traía Jesús cuando dijo, vino la luz al mundo. Corazón es lo que nosotros acabamos de leer, que dice, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes. O sea, el entendimiento está bien claro. Así pues, hemos terminado una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis a la esperanza que Dios los ha llamado, a su herencia. ¿Cuál es su herencia? Así pues, esperamos
hasta una próxima oportunidad. Y mientras tanto nos declaramos como nos declara su palabra, que estamos bendecidos con toda bendición.